Actividad. 1. Teniendo en cuenta el video, responde de forma breve. A. ¿Cómo fue incrementando su poder el ejército antes del golpe de 1930? B. ¿Cómo fue posible que se diera un golpe cívico-militar de manera tan rápida y sin generar el rechazo del pueblo si Irigoyen había triunfado con una amplia mayoría? C. ¿Quiénes llevaron a cabo el golpe cívico-militar? D. Explica y diferencia en qué consistieron los dos proyectos militares para llevar a cabo el golpe. En 1930 se produjo el primer golpe de Estado cívico-militar en la Argentina. El mismo quebró el orden legal y puso fin a la República Institucional. Así se inició un periodo conocido como la década infame, caracterizado por el fraude electoral y el predominio de gobiernos ligados a los sectores más conservadores del país. El presidente depuesto fue Hipólito Yrigoyen, quien había sido elegido para un segundo mandato en 1928, obteniendo un triunfo muy rotundo en el cual duplicó en votos a sus opositores. Sin embargo, 2 años después de esta victoria, ese apoyo masivo del que había gozado se había diluido casi completamente. Pero antes de introducirnos en el golpe cívico-militar de 1930, es necesario indagar cómo se forjaron las estructuras militares durante los mandatos de Alvear e Irigoyen. Desde comienzos de los años 20, el ejército se encontraba en plena consolidación de sus estructuras institucionales creadas aproximadamente entre los años 1880 y 1910. Como parte de este proceso, se había formado una burocracia que controlaba el funcionamiento, las jerarquías y los ascensos desde el Ministerio de Guerra y el Estado Mayor. Sus miembros se destacaban como funcionarios y docentes tanto del Colegio Militar como en los organismos de instrucción técnica. Allí se forjaron los ideales y la tradición militar. La burocracia en el ejército consideraba toda inferencia externa como perjudicial para sí. La política en el ejército era una tradición demasiado sólida como para desaparecer con facilidad. Y no fue precisamente el radicalismo quien se hallaba en el poder desde 1916 quien contribuyó a modificar esta actitud, sino por el contrario. Irigoyen, durante su presidencia, buscó asegurarse el control de la institución favoreciendo con destinos importantes y ascensos extraordinarios a un grupo de oficiales radicales que se había formado al calor de los levantamientos revolucionarios de 1905. Si bien estas medidas lograron reforzar las lealtades, pronto se verían empañadas, ya que la política militar del primer mandato de Irigoyen chocó muy rápidamente con las estructuras burocráticas del ejército y despertó rechazos, incluso entre oficiales que simpatizaban con el radicalismo, como Uriburu o Justo. Para ellos era intolerable que Irigoyen colocara a un civil, Elpidio González, como ministro de guerra. El general Justo aventajaba a Uriburu como líder del sector y creaba una poderosa red de lealtades entre los oficiales. Esta nueva posición de caudillo militar venía a consagrar el gran prestigio que había sabido ganar entre la oficialidad joven e intermedia durante su paso por la dirección del Colegio Militar entre 1914 y 1922. Allí introdujo una importante renovación de los planes de estudio que incluyó, junto con las materias técnicas y los primeros rituales de camaradería militar, disciplinas de educación cívica fuertemente apegadas al republicanismo liberal. De este modo, difundió entre los futuros oficiales una versión de la sociedad y de la política que lo tendría por muchos años como única y verdadera fuente de autoridad. Como ministro, también alimentó su imagen de militar profesionalista, aumentando desproporcionadamente el presupuesto del área. El retorno de Irigoyen generaría un clima adverso en el ejército, y el ministro de Guerra, Agustín Justo, debió salir a desmentir rumores acerca de la posibilidad de un golpe preventivo. Lo cierto es que en 1929, a pesar del profundo desagrado que causaba el retorno del irigoyenismo, todavía se consideraba posible una salida electoral y el proyecto nacionalista de prescindir del régimen democrático no había logrado un consenso general entre los grupos de élite. Esto cambió en la crisis que colapsó la economía argentina en 1929, generando que los grupos descontentos dentro del ejército tuvieran campo libre para actuar contra el gobierno constitucional de Irigoyen,
ya que obtuvieron el apoyo de los grupos de la élite y la clase media, mientras los sectores populares retiraban su adhesión al radicalismo. Ahora bien, en la planificación del golpe del 6 de septiembre de 1930 se dieron dos proyectos de distinta naturaleza para derrocar al presidente Irigoyen. Uno era esbozado por el general José Félix Uriburu, oficial formado en Alemania y propulsor de la neutralidad argentina en la Gran Guerra, defensor de las ideas de tinte fascista, y por otro lado estaba la iniciativa de revolución que provenía de un frente cívico-militar creado en torno al exministro Justo, que no compartía el ideario antiliberal de Uriburu, pero que consideraba el quiebre institucional como la salida más fácil para deshacerse de Irigoyen. El plan de Justo pretendía la deposición del presidente y el pronto retorno a la normalidad por medio de elecciones que deberían realizarse 3 meses después. En un principio, este grupo propone la idea de dejar la presidencia provisional en aquel que, según la Constitución, sería la línea de sucesión legal después del presidente y el vicepresidente, es decir, en manos del presidente provisional del Senado, un antipersonalista. El otro proyecto giraba alrededor de la figura de Uriburu, quien además de perseguir ambiciones personales, ya que pretendía reservar para sí la presidencia provisional, también buscó realizar una serie de reformas institucionales, cuyo fin era suprimir el sistema que había dado pie a un gobierno como el de Irigoyen, promoviendo un sistema de representación con voto calificado, basado en la división de la sociedad de acuerdo con las funciones económicas de cada habitante, para suplantar el régimen parlamentario de sufragio universal. La falta de respuesta gubernamental permitió que una reducida movilización militar de 600 cadetes y 900 soldados derrocaran al presidente Irigoyen. Las unidades militares se fueron plegando a la revolución a medida que se advertía la indecisión del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Este fue encarcelado en la isla Martín García y moriría en 1933.